Buenos días, iglesia, qué bueno verles. Está por demás preguntarles cómo están, se ven bastante bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar en esta casa tan querida por mí, tan amada. Desde que estaban en aquel lugar donde por primera vez llegué con ustedes, la primera ocasión que mis pies pisaron este lugar, supe que había algo como una zarza ardiendo donde mis pies estaban, y había un llamado poderoso para toda la nación, con todas las nuevas generaciones. Lo que nosotros no hemos visto hasta ahora, estoy seguro que las veremos en muy poco tiempo, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Ustedes nacieron en un avivamiento, ustedes nacieron en un mover extraordinario de Dios. Y cuando platico con todas las personas que fueron testigos de todo lo que Dios hizo y la forma en que nació esta iglesia, me maravillo y le doy gracias a Dios y le pedimos: Señor, regresa a los tiempos. Pero cuando escucho en mi corazón la respuesta de Dios, el Señor dice: no voy a regresar a los mismos tiempos, porque nunca la gloria postrera será menor que la primera, sino mayor que la primera. Regresarán, pero con mejores y mayores milagros y nuevas formas de manifestar la presencia de Dios. Así que bendecimos a esta generación de Wake Up que ha estado recibiendo palabras en estos días. Le damos un aplauso al Señor de gratitud. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, no quisiera dejar pasar esto, porque yo sé que Dios es la razón de esta reunión, ¿verdad? Él es la razón de por qué estamos aquí congregados. Y quiero decirte algo que ya te he dicho antes: la mejor inversión de tiempo que en la semana puedas hacer es esta hora o estas 2 horas. Porque en la vida, en la semana, en el mes, en lo que resta del año, o quizá el siguiente año, tendrás situaciones y circunstancias que no vas a poder resolver ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las relaciones del mundo, ni con todos los recursos que humanamente pudieras tener acceso, excepto con la fe. Y esa fe te la produce la palabra de Dios que escuchas en este lugar. Así que la mejor inversión que puedes hacer en esta semana es estas 2 horas, porque te equipan para enfrentar desafíos y retos que solo con fe puedes resolver. Así que voltea con tu vecino y dile: felicidades por esta inversión de tiempo. Muy bien. Cada vez que he estado con ustedes he contado testimonios, he contado de lo que Dios ha hecho en mi vida, y siempre, aunque por muy difícil que ha sido la situación, al final hemos visto la solución como lo hemos esperado, como lo hemos pedido de parte de Dios. Sin embargo, hace unos pocos meses, en este año, estuvimos desde enero tratando a mi hija médicamente, y todo el mes de marzo estuvo en terapia intensiva. Fue en todo sentido muy difícil. Le seguimos creyendo a Dios y perseveramos. Y honestamente, con todo mi corazón te quiero decir, pensé, lo creí, lo esperé, y creí que mi hija saldría de esto. Pero la historia que te quiero contar hoy no es como las demás. Hemos tenido a veces días muy difíciles como familia. Muchas personas me han dicho: nos inspiran los testimonios que nos cuentas, pero hoy no tengo que contarte un testimonio. Y estuvimos al límite, y Dios la salvó, y Dios la sanó. Y caí en un barranco de 500 metros y aquí estoy. Y me secuestraron una vez y 2 veces y 15 días y aquí estoy. Porque en esta ocasión el Señor decidió recoger la vida de mi hija. Estaba por casarse, haciendo planes. A lo que voy es que cuando suceden esas cosas en tu vida, vienen tantas preguntas al corazón, vienen tantos cuestionamientos. Y lo primero que hacemos, lo que estamos tentados a hacer, es frenar nuestra carrera de fe.
es parar, reposar y decir, a ver, voy a repensar mejor la fe en la que estoy poniendo mi confianza. El Dios que me ha prometido y aparentemente no cumplió, al que siempre le he pedido y ha cumplido. Y cuando yo he orado por otras personas, ellas han sanado, y que no sanó a mi hija. Tengo que repensar esto. Ese es uno de los peligros, porque probablemente no has perdido un hijo, quizás sí, o quizás has perdido relaciones, un matrimonio, un negocio, una carrera, un proyecto personal, una oportunidad, no sé. Pero cada vez que tenemos un silencio de Dios, cada vez que tenemos un tiempo de pérdida, sí o sí vamos a tener que resolver preguntas en nuestro corazón, y no solamente para poner orden en nuestro interior, sino para dar fe de nuestra cuenta a quien nos lo demande. Y eso no es fácil. No es fácil. Y hay cosas que se resuelven. Y alguien me decía, lo siento mucho porque perdiste a tu hija. Le dije, no, tampoco es por ahí. Nunca he sentido que la perdí, porque perdido es no saber dónde está alguien. Y yo sí sé dónde está ella. Tengo la promesa eterna de que si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, tú no puedes vivir con la incertidumbre de que el día que te vayas a morir es como el barco que parte a un puerto inseguro o incierto. No, tú sabes a dónde vas a llegar. Cuando los ojos de tu cuerpo físico se cierran en esta tierra y tienes a Cristo Jesús, inmediatamente se abrirán a la eternidad en Cristo Jesús. Aquel que adoramos solo por fe, lo miraremos cara a cara un día. Eso me queda claro, pero te voy a decir de otro lado. Por otro lado, te da certeza espiritual, pero no te quita la tristeza natural. No te deja insensible. Y honestamente quiero decirte, sí hemos llorado mucho, sí hemos pasado muchas horas llorando a nuestra hija. Sin embargo, entendemos que lo que sabes siempre tiende a controlar lo que sientes. Cuando sabes dónde está, cuando sabes que es de ella, cuando sabes las promesas de Jesús, lo que sabes es capaz de controlar lo que sientes. Y cuando esto pone plomada en tu vida, cuando esto pone un punto de equilibrio, te da paz por ese lado. Pero hay cosas que tienes que resolver en el trayecto cotidiano de la vida. Por eso quiero comenzar aquí leyendo este pasaje. Por cierto que hoy me acompaña mi hijo Miguel, está de este lado, ese de pelo de Jesús de Chosen. Él es mi hijo, mi querido hijo. 2 hijos, tengo una hija en el cielo y otra en la tierra. Dicen que los hijos son de mamá y los niños son de mamá y las niñas son de papá. Y era mi niña, sigue siendo mi niña de hecho. Me queda un niño todavía. Pero quiero compartirte esto de Génesis capítulo 32 versículo 24 al 25, que dice: Jacob salió y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hoy quiero hablarte de cuando tienes que caminar en la vida con una fe herida. Cuando tu fe camina o tiene que caminar sobre el dolor. Porque como les decía, las pérdidas más grandes de la vida tienen que ver con aquellas cosas que amas. Y Jesús nunca nos prometió una vida sin dolor y sin quebranto. Nos prometió que en medio de los quebrantos Él estaría con nosotros. Pero aún así no resuelve el dolor. ¿Qué tenemos que hacer con Él? Cosas que Dios nos ha enseñado en este tiempo te quiero compartir. Y en
este pasaje vemos como un hombre bendecido como Jacob primero fue herido. Y Jacob tuvo que aprender a caminar con dolor, avanzando hacia su propósito. Pero debido a que Jacob caminó con dolor, él llegó al lugar donde Dios le tenía preparado para él una bendición. Y algo que nosotros los hijos de Dios debemos entender es que a veces en la vida tenemos que aprender a caminar aun cuando las condiciones no son las mejores. Porque quien pueda caminar en los valles con dolor siempre obtendrá la victoria prometida por el Señor. Así es, que el que puede continuar caminando a pesar de la desilusión, del dolor, avanza a pesar de eso con el corazón quebrantado. El que continúa caminando en fe a pesar de la tristeza, escucha, siempre obtendrá la victoria. Normalmente, como les decía, gente frena su avance de su fe por causa de un dolor que la vida le causó. Usualmente la gente se paraliza cuando llega una desilusión a su fe o a su matrimonio o a sus planes de vida. Pero en este pasaje de Génesis vemos a Jacob que fue herido y dice que fue descoyuntado del muslo mientras peleaba por una bendición. Imagina qué dolor debió haber sido el que le descoyuntaran el muslo de su cadera. Pero con ese dolor él siguió avanzando. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto personas que se quedan detenidos en ese momento de la vida cuando tuvieron un problema o una pérdida que les descoyuntó las finanzas, les descoyuntó el matrimonio o la familia? Y de pronto detuvieron su vida y se quedaron por largo tiempo en ese lloro y en ese lamento. Pero la escritura dice que a pesar del dolor, Jacob siguió caminando, siguió avanzando, siguió caminando, siguió caminando. Y yo no sé qué área de tu vida ha sido herida. Yo no sé qué parte de tu fe que en algún momento esperabas una cosa, se te dio otra. Yo no sé qué plan, yo no sé qué sueño se te pudo haber descoyuntado. Pero Dios te dice hoy esto: sigue caminando. El Señor te dice, sigue avanzando. El Señor te dice, no te detenga, aunque duela, sigue caminando. Y sigo leyendo 35:6 de Génesis. Simplemente dice, y llegó Jacob a Betel. ¿Puedes leer conmigo lo primero que dice? Y llegó Jacob. 1, 2, 3. Y llegó Jacob. Eso dice, llegó. Era necesario dejar escrito que Jacob, por no haberse detenido a pesar del dolor y de la frustración, escucha, dice que llegó Jacob. Pero llegó porque no se detuvo precisamente. Llegó porque no se devolvió. Y no porque no tuviera dolor, sino que porque aprendió a caminar sobre el dolor. Llegó porque aunque le dolía la herida, siguió caminando rumbo al plan que Dios tenía en Betel para él. Y estoy seguro que le estoy hablando aquí a este auditorio CBL, a alguien que quizá ha atravesado por un divorcio o una bancarrota o una situación que no has podido resolver todavía. Pero en el nombre de Jesús te digo, tú vas a seguir caminando y Dios te va a llevar al lugar donde Él ha propuesto que llegues bendecido. Quizá no lo esperabas. Quizá ese dolor llegó sin planificar, inesperadamente, no estaba en tus planes. Quizá no te imaginabas lo que iba a suceder en tu vida. Pero en el nombre de Jesús te digo que si bien es cierto, tú no puedes cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar lo que viene. Así que voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile, sigue caminando. Por favor, dile, no te detengas y termina la carrera de tu fe hasta el final. Dile que Dios te halle fiel en todo, en el nombre de Jesús. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor? Dice la escritura, y llegó Jacob, él, a Betel.
y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram. Y dice, se le apareció otra vez Dios cuando llegó, dice, y le bendijo. Oye, avanzó con dolor, y cuando llegó, dice, Dios se le vuelve a aparecer, y ahí dice, le bendijo. O sea, que si Jacob se hubiera atrevido a detenerse, si Jacob no hubiera aprendido a caminar con dolor hasta llegar a su Betel, si Jacob no se hubiera adaptado a lo que tenía que hacer, Jacob nunca hubiera llegado al lugar donde Dios le tenía preparada una bendición. Pero por cuanto lo hizo, el Señor dice, se le apareció otra vez y lo bendijo. Y lo bendijo. El que persevere hasta el fin, el que persevere. No sé si te ha pasado alguna vez que te levantas en la madrugada para ir al baño y de pronto te golpeas en el dedo chiquito con la esquina de la cama. Sientes un dolor que hasta se te baja la presión. Quieres hablar lenguas angelicales del dolor, ¿verdad? Pero lo que haces es que sigues caminando con el dolor, aunque sea con un solo pie, y avanzas, porque sabes que si te paras a saborear el dolor, te va a doler más. Y eso mismo es lo que tenemos que aprender a hacer en lo espiritual. Lo que tenemos que aprender es a caminar, porque si te detienes, el dolor te duele más. Pero si vives avanzando, caminando, sabes que pronto el alivio viene. Si sigues avanzando, que sabes que el milagro viene, que la petición contestada viene. Y yo no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque vas a llegar, a pesar de tu dolor, al lugar de tu Betel, donde Dios tiene preparada una bendición. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios, por favor. Así es. Tienes que aprender a caminar, aún con desilusión. Tienes que aprender a caminar, aún con dolor. Tienes que aprender a caminar, aún cuando tus oraciones no han sido contestadas como tú has pedido. Tienes que aprender a caminar aun cuando tus sueños no han sido realizados. Escucha, iglesia, tienes que aprender a caminar sin dinero. Tienes que aprender a caminar sin salud. Tienes que aprender a caminar con Dios, en Dios y para Dios, en cualquier situación. ¿Por qué, pastor? Porque tú vas a Betel, y en Betel hay una bendición esperándote que Dios ha preparado para ti. Pero el que no aprende a caminar, el que no aprende a avanzar en medio del dolor, no puede llegar a su Betel, a la bendición, y puede destruir su asignación. Si tú lees Primera de Reyes 19, te hallas a Elías, el profeta, paralizado por la desilusión. La malvada Jezabel le había dicho, te voy a matar, y Elías sabía que ella no hablaba en vano. Así que por supuesto que le dio temor, porque no importa si eres profeta, pastor, apóstol o líder o arcángel, a todos nos llega el día que la vida nos va a golpear. ¿Por qué tiene que ser así, pastor? Te lo voy a decir. Porque para ser aprobado, primero tienes que ser probado. Así es, para ser aprobado por Dios, primero tienes que ser probado en tu fe. Y Elías se ve en una situación donde lo que él había hecho para bien, para Dios, aparentemente en un momento a otro se le voltea para mal. Yo no sé si te ha pasado eso. Todo lo que Elías hizo para Dios, de pronto parece que se le voltea para mal, y de pronto está paralizado, escondido en una cueva, no por hacer lo malo, no por rebelde a Dios, sino precisamente por ser obediente a Dios. Pero cuando él estaba metido en esa cueva, la Biblia dice que se le aparece un ángel. Porque si de Dios es la obra que estás haciendo, Dios no te va a abandonar nunca. Dios jamás te va a dejar. La Biblia dice que el ángel le sacude la depresión, le sacude el temor y le dice, hey, Elías, come esto. Elías come la comida,
del ángel, bebe el agua y luego le dice: párate y avanza, camina. Espérate, ¿cómo? Si Elías estaba deprimido, Elías estaba temeroso y con toda razón. Yo no sé cuál haya sido la conversación entre Elías y el ángel, pero quizás se parece mucho a las conversaciones que nosotros tenemos con Dios cuando nos lleva a caminar por encima del dolor. Es que, Señor, estoy muy triste. Sí, pero es necesario que sigas caminando. Señor, pero ¿cómo quieres que sirva? ¿No ves que estoy confundido? Señor, es que no entiendo lo que me pasa. Ok, en el camino te explico, pero tú debes comenzar a caminar. Pero tengo miedo de que de nuevo no resulte. Sí, pero tienes que caminar. Ahí lo resolvemos. ¿Qué te quiero decir? Que aún con dolor, con pérdidas, quebrantos, vas a aprender a caminar. Porque el que camina por encima de su dolor, sus pasos de dolor se llegan a convertir en pasos de victoria. Te lo voy a decir otra vez: aquel que aprende a caminar por encima de su dolor, esos pasos de dolor se van a llegar a convertir tarde o temprano en pasos de victoria en la vida. A la verdad, ¿cuántos no hemos conocido a una persona que abandonó al Señor, abandonó su fe por una situación difícil en su vida que no entendió? ¿Cuántos aquí conocemos a alguien que hizo de un dolor o de una pérdida temporal algo permanente en su vida? Gente que se quedó clavada en ese año que la suegra la corrió, la menospreció, o se quedó atorado el día que la novia lo terminó, su esposa o su esposo lo engañó. Porque tú y yo no deberíamos dejar de servir a Dios por una contrariedad en la vida. A Dios se le sirve en las buenas y en las malas y en las de en medio, en las de arriba y en las de abajo, cuando la vida te rebasa por la izquierda y cuando vas por la derecha. A Dios se le sirve siempre, señores. No podemos permitir que lo eterno sea afectado por lo temporal, porque salimos de Dios. Venimos de Dios. Seres espirituales como tú y yo no podemos ser abatidos por dolores terrenales. Si tú y yo venimos de Dios, somos seres espirituales solo con un cuerpo natural. Y seres espirituales no pueden ser abatidos por dolores terrenales. O sea, tu vida aquí no es resultado de un juego de azar, de partículas en el universo que de pronto se alinearon y surgiste tú y tu vida pululando por ahí. No. Tú estás fundado en el allá de la eternidad, no en el acá de lo temporal. Tú estás revestido de un plan de gracia del cielo. Tú no eres víctima de la adversidad. Tú tienes un cuerpo terrenal, pero el que vive dentro de ese cuerpo terrenal es un ser espiritual que viene de Dios. Y cuando entiendes esta gloriosa identidad en medio de tu dolor, es cuando tú puedes levantarte lleno de confianza y entiendes que seres celestiales como tú y yo no podemos ser detenidos por problemas terrenales. Un día David, dice la escritura, llega a su casa y encuentra que su casa había sido quemada, toda su familia había sido llevada cautiva, habían sido secuestradas por los narcos de ese tiempo. Se llevaron a su esposa, a su familia, a sus hijos. Y la Biblia dice que David cae a tierra y empieza a llorar. El dolor era demasiado, como un niño grita, porque el primer impacto de dolor para nadie es fácil. Pero de pronto David ora a Dios y el Señor le dijo: ¿sabes qué, David? Ve y persigue a sus criminales, porque vas a caminar detrás de ellos, irás detrás de ellos y vas a recuperarlo todo. Y cuando David empieza a caminar, ¿le llevó días detrás de sus criminales? Sí. ¿Le llevó esfuerzo? Sí. Él llevaba las manos vacías, llevaba decepción, llevaba angustia, dolor. Él temía por su familia,
Pero seguía caminando, obedeciendo la palabra, Y eso es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo este día, iglesia. Aunque no hayas recibido tu milagro, tú sigue caminando. Aunque todavía no se te hayan abierto las ventanas de los cielos como Dios te lo ha prometido, sigue caminando. Aunque todavía tu oración no haya sido contestada, sigue caminando. Porque si sigues avanzando, a pesar de cómo estás, vas a obtener todo lo que se te prometió en el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. David fue detrás de esos criminales. Iba con dolor, con angustia, temor, pero iba obedeciendo, moviéndose. Pero al final recibió la promesa. Y dice la Biblia que lo recuperó todo. ¿Lo recuperó cuánto? Eso dice la Escritura. ¿Qué de esos 4 leprosos que dice la Biblia? Esos hombres literalmente se les estaba cayendo la vida a pedazos. Tenían lepra. Y esta era una enfermedad mortal en aquel tiempo. La lepra literalmente les podría los tejidos. Y esos hombres se estaban pudriendo en vida, literalmente. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que se le ocurre a uno de ellos. Uno de ellos dice: caminemos, amigos. Espérate, pero si las piernas se nos están cayendo a pedazos, caminemos. Porque es mejor caminar con dolor hacia la bendición que morir en el lugar donde el dolor se nos convirtió en prisión. Sí, es mejor caminar con dolor hacia tu bendición que morir en el lugar donde tu dolor se convirtió en tu prisión. Y la Biblia dice que cuando estos hombres en dolor comenzaron a caminar, y Dios hizo que la tierra temblara debajo de sus pisadas, porque quizá tú no lo veas, pero cada vez que das un paso con dolor y obediencia, el Señor sacude la tierra espiritual debajo de tus pies. Cuando tú ofrendas cuando no tienes, cuando oras a pesar que tienes una fe herida, cuando estás enfermo y a pesar de estar enfermo oras por otro enfermo, cuando tienes carencia y aún así bendices a alguien más, cuando tú das un paso en el dolor, Dios sacude la tierra espiritual debajo de tus pies, porque lo que le agrada a Dios es tu fe. Cuando muestras fe en medio del dolor, el Señor siempre va a obrar. Porque yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si estos hombres se hubieran quedado en el lugar donde estaban? Se mueren. Y el final de esta historia hubiera sido distinta. Pero por cuanto decidieron caminar, aún con todo y su dolor, aún con toda su enfermedad, aún con toda su escasez, ellos recibieron una bendición, dice la Escritura. El mismo Jesús personalmente demostró que se puede caminar con una cruz en el hombro. Entonces tú y yo podemos caminar aún con una corona de espinas. En la vida podemos caminar cuando la gente nos golpea, nos escupe con latigazos. Eso no es fácil. Yo sé que eso no es agradable. Pero si caminar con dolor te va a llevar a una resurrección, bendito sea el nombre del Señor. Tú puedes tener dolor, tú puedes tener amargura, tú puedes llevar tristeza, pero aún con todo tú sigues haciendo para Dios lo que Él espera de ti. Tú sigues caminando, tú sigues avanzando, y al final tú vas a ver que Él va a honrar tu fe y tu obediencia. Alguien le puede glorificar al nombre de nuestro Cristo Jesús. 10 leprosos y dijeron: Jesús, sánanos. Y Jesús les dijo: ¿quieren ser sanos? Sí, queremos. Ok. Jesús le dice: ¿quieren ser sanos? Caminen. ¿Quieren ser sanos? Caminen. Y dice la Biblia que mientras ellos iban caminando, avanzando, mientras ellos iban obedeciendo, dice la Biblia que todos, ¿cuántos? Todos fueron limpios de su lepra. ¡Wow! Dile al que tienes al lado: no dejes de caminar. Aunque las cosas se pongan mal, no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer.
Dile, no dejes de caminar, porque va a llegar el momento en que vas a mirar su bendición, porque su palabra es fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero. Pero lamentablemente te encuentras con gente luego que dicen, ay, yo ya no voy a dar nada a la iglesia, porque pues ahorita estoy en una situación económica difícil. Ya no voy a orar, porque uno ora y no pasa nada. Ya no voy a ir a la iglesia porque pues ya fui el domingo pasado, ya es martes y no he recibido el milagro. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que camines aún con dolor. Lo correcto es que sigas creyendo aún cuando la respuesta que esperas no haya llegado. Lo correcto es que sigas avanzando, es que sigas adorando, que sigas dando a pesar de tu dolor. Porque cuando de verdad amas a... escucha. Cuando de verdad amas a Dios, puedes caminar con Dios en la decepción. Cuando te sientes solo, cuando amas a Dios, puedes caminar con Dios, a veces riendo y a veces llorando, pero sigues caminando. Cuando de verdad amas a Dios, tú le sigues sirviendo. Iglesia, mi querida iglesia, ¿tú crees que nosotros los pastores vivimos una vida maravillosa de fe, sin dolor, sin quebranto? No. Si tus batallas son con 3 demonios, nosotros batallamos con 3,000 todos los días. Y te voy a decir por qué. Después de orar y ayunar, ¿sabes quién se le apersonó a Jesús? El mismísimo Satanás. ¿Qué significa eso? Eso indica que a mayor jerarquía, mayor ataque. A mayor mayor es el ataque. A Jesús no le mandaron un demonito drogado y borracho panzón. No, el mismo príncipe de las tinieblas en persona se le puso a Jesús. Porque mientras más alta sea la jerarquía, mayor es el ataque. Pero escucha esto. Esta iglesia ha aprendido a triunfar porque aquí hay gente que ha aprendido a caminar en el dolor. Aquí hay gente y líderes que han dicho, si oro y no pasa nada, yo sigo caminando. Aquí hay gente que dice, si yo creí y esperé, pero nada sucedió de lo que creí, yo sigo caminando. Aquí hay gente que dice, si lo que yo estaba pidiéndole a Dios y estaba anhelando no llegó, yo sigo caminando, porque es ahí donde mis pasos de dolor se convierten en pasos de victoria. En pasos de victoria. Alguien le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y mira, caminar en la Biblia es una tipología de caminar en Dios, por Dios y para Dios, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Porque tu avance y tu caminar demuestran tu fidelidad a Dios. O no sé si alguien me escuchó. Tu avance y tu caminar cuando tienes dolor, el hecho de que no te detengas, demuestra tu fidelidad a Dios. Por eso yo bendigo la gente que sigue trabajando a pesar de limitaciones. Bendigo a la gente de aquí que ora. Esa gente que a pesar de que no le ha llegado su milagro, sigue orando. Bendigo a la gente que sigue sirviendo en la iglesia, aun cuando lo esperado todavía no le ha sucedido. Yo bendigo a estos cristianos que han aprendido a dar pasitos débiles hasta que sus pasos se hagan fuertes. ¿Por qué? Porque si puedes caminar en el dolor, entonces caminar en tu victoria te será muy fácil. Sí, si puedes caminar en el dolor, entonces caminar en la victoria te va a ser sumamente fácil. No te va a perder. Y por el contrario es lo mismo. El que no aprende a caminar en el dolor no sabe cómo mantener la bendición cuando ésta llega. La Biblia dice que había una mujer encorvada. Era una mujer doblada por la enfermedad y el dolor que por años había llevado, y se presenta delante de Jesús para que la sane. Jesús pudo haber dicho, hey, tráigamela cargando hasta acá, por favor, porque para esta hora esta pobre mujer ha sufrido demasiado. Pero en lugar de eso, ¿sabes qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a la mujer? Ven y ponte en medio. Y ella tuvo que tomar
pasos de dolor hacia Jesús con el dolor en sus espaldas todavía. Ella tuvo que bajar la gradería de donde estaba escuchando la enseñanza de Jesús y venir a dar pasos de dolor frente a Él. Eso parece inhumano de parte de Jesús. Pero ¿sabes cómo se fue esta mujer a su casa? Caminando derechita, caminando sin dolor, caminando sana, porque sus pasos de dolor se convirtieron en la obediencia, en pasos de victoria. Jesús pudo haber dicho: no, que no camine la señora. La señora que está encorvada y atrás sea sana. ¿Y sabes que iba a suceder la sanidad? Claro. Pero Jesús dejó que ella avanzara, dejó que ella caminara, porque tus pasos en medio del dolor se convierten en tus pasos para tu victoria cuando obedeces al Señor. Oh, no te detengas, iglesia. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. No te detengas, no pares. Nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición. CBL no es una iglesia que vuelve atrás. Tienes una genética de avivamiento, tienes una genética de bendecido, tienes una genética de ganador. Esta es tu tierra, y si tú tienes esta genética vas a dar ese fruto en este lugar. No te canses. Llora si tienes que llorar, pero llora caminando. No puedo caminar. Gatea, pero no te detengas. Pero tú no conoces mi condición. Arrástrate. Pero que cuando Jesús regrese, halle fe en tu tierra, en tu vida. Halle fe. Caramba, digo yo. ¿Por qué los que no se cansan son los que secuestran? ¿Por qué los que no se cansan? ¿Por qué los que aun cuando hay matanzas entre ellos, y aun cuando hay peligro, y cuando hay adversidades, y aun cuando le matan a un hijo, agarra más odio y le mata al hijo al otro bando? ¿Por qué no se detienen los secuestradores, los defraudadores, los que hacen tratas de blanca? ¿Por qué no se detienen los rateros? ¿Por qué se ha de detener el pueblo de Dios? ¿Por qué? Cuando me secuestraron y estuve 2 semanas, estuve tentado a tener un pretexto muy bueno y decir: por mi familia. Yo le entro, pero mi familia. Pero me recuerdo que alguien dijo en la palabra: mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo. Un día mi madre estaba tan enferma, habíamos orado, habíamos ayunado, profetas le habían orado, no se quitaba ese dolor de rodillas y ese dolor de... Y un día me dijo: hijo, ya estuvo suave. No he servido a Dios por este dolor de rodillas, esta artritis. Así que hoy te digo una cosa: mi artritis y yo serviremos al Señor. ¿Qué te detiene? Tenemos que caminar con Dios, aún con desilusión. Si aprendemos a caminar en medio de la amargura y el dolor de una fe herida, escucha, la victoria es segura. Digo esto porque muchos cristianos se sienten decepcionados por una u otra situación, y no podemos dejar que ese sentimiento de decepción nos robe nuestra bendición.
Nunca el Señor dijo que tendríamos una vida fácil, pero dijo que sería posible para la gloria de nuestro Dios. El hijo pródigo, ¿lo recuerdas? Estaba en la posilga de los cerdos, harapiento, hambriento, apestoso. Y un día se decide caminar hacia la casa de su padre, y cada paso que él daba eran pasos de derrota. Cada paso que él daba, sin duda que eran pasos de miseria, llenos de desilusión, autoconmiseración, culpabilidad, de dolor, pérdida. Él iba caminando y él se iba diciendo: es que yo pequé, la regué, es que qué mal hijo soy, malgasté todo, Dios mío, lo perdí todo. ¿Cómo me presento así delante de mi padre? Pero por haber caminado al lugar correcto, por no haberse quedado en el chiquero de cerdos, cuando llega, el padre transforma su vida y le prepara una fiesta y le tiene listo un vestido nuevo y le devuelve la dignidad perdida. ¿Por qué? Porque sus pasos de dolor, esos pasos de derrota y de culpa que das de regreso a tu propósito, te dan la victoria prometida por el Padre. Porque si no eres capaz de caminar en el dolor, tampoco serás capaz de caminar en la bendición. Escucha, a veces tenemos que entender que nuestro dolor tiene un propósito que va más allá de nuestros intereses personales. Cuando mi hija estaba en sus últimos días, un día entramos, estaba llena de tubos, de conexiones. Su piel ya se estaba poniendo gris, sus labios, su lengua seca totalmente, la tenían que humectar. No sé, yo sepulté a mi padre y a mi madre, a una sobrina muy muy amada. Y no quiero decir algo incorrecto, pero estoy seguro que los tres dolores juntos jamás se pueden comparar con el dolor que sentí, o que sentía ver a mi hija en ese estado. Daría mi vida por ella. Y recuerdo que el médico principal, era un equipo de médicos, de 5 médicos especialistas. El líder de los médicos, un médico santero cubano, con un consultorio lleno de sus efigies, sus deidades. Y un día entramos a orar, y a un lado estaba un hombre de 60 años, intubado, en estado de coma, como mi hija Samira. Y sentimos orar por mi hija. Y le dijimos: Señor, nosotros te pedimos que la sanes, pero si tú estás aquí con un propósito que no entendemos, lo único que queremos es una señal de que estamos interpretando bien esto. Y mi esposa, la pastora, fue y puso las manos sobre el cristal de la otra habitación donde estaba un hombre en estado de coma. Su familia y nosotros habíamos de rodilla orado en el pasillo por este hombre. Pero le dijo mi esposa: Señor, no podemos evitar lo que tú puedas permitir, pero si tú nos pudieras, si tú quieres, tú puedes. Haznos saber que tú estás aquí sanando a este hombre, sanando a este hombre. Y nos escuchó orar el médico cubano santero detrás de nosotros, y él estaba muy respetuoso. Y yo vi su rostro, que cuando mi esposa, la pastora, oró así, él hizo un gesto como de: pobre gente,
en lo que están creyendo. Y movió la cabeza. Cuando ella empieza a orar y terminamos de orar, entra otro pastor, ora por Samira, sale y se acerca el médico y nos dice: yo no sé qué pasó, pero cuando ustedes estaban orando por este hombre, empecé a temblar sin explicación. Nunca me había pasado esto. Están diciendo algunas palabras mágicas o algunas frases que tengan un poder. Ahí el médico renunció a la santería y recibió a Cristo Jesús. Eso fue como a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche regresa del coma el hombre de al lado. 2 meses en coma. Toda su familia llega a Cristo y se están congregando en la iglesia donde mi hermana es pastora, en esa ciudad. Porque a veces Dios va a permitir dolores en tu vida personal como testimonio de su presencia a la vida de otras personas. A veces tus cicatrices y tus heridas van a ser para fortalecer la fe de alguien más. Y quizá tú digas: ¿cómo sucedió? ¿Te acuerdas en la Biblia de un hombre llamado Tomás? Cuando él le dijeron: Jesús resucitó. Cuéntenme un cuento que como que Jesús lo acabamos de... yo solo viendo para creer. Y cuando se le aparece Jesús, le dice: toca mis heridas, mete tu dedo en mis heridas. Y va a haber momentos en que tú le tendrás que decir a la gente: toca mis heridas. Porque donde tú estás yo estuve. Pero si por estas heridas puedes creer que el que me sacó del pozo te puede sacar a ti, puedes tener vida eterna. Le dice: Tomás, toca mis heridas. Y él, cuando va y mete su dedo, toca la herida, la ve. Jamás volvió a ser el mismo Tomás. Jamás. ¿Qué tú sabes si Dios está usando tu herida, tu llaga, tu dolor para convertir la fe de alguien? ¿Sabes que yo siento al Espíritu Santo en esta tarde? Él está traspasando tu corazón. Puedo sentir como una espada de 2 filos. Por su palabra está entrando a ese lugar para decirte: camina. Cuando tú des el paso donde está el vacío, cuando tú des el paso, yo te voy a poner el piso. Camina. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí.
vas a llegar. Porque el nombre del Dios al que sirves es uno que se llama fiel, y su apellido es verdadero. Él es fiel y verdadero. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Necesitas pararte sobre su palabra. Necesitas pararte y fundamentarte sobre la promesa. Si es así, ¿qué importa lo que digan los demás y quién te esté viendo? Ponte sobre tus pies. Es más, ven aquí al frente si eres tú el que hoy le diga: hoy me paro sobre esta promesa. Mi Dios al cual sirvo me librará, oh Rey. Y si no me libras, sepas, oh Rey. Entiende, oh Rey, o entiende circunstancia, sepas, oh situación, que no me quedaré parado, que no me postraré a la autoconmiseración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Esa llaga, ese dolor, no es solo para que llores. Aunque si tienes que llorar, llora. Pero el día que tú le dijiste a Dios: te quiero servir como tú quieras, donde tú quieras y a la hora que tú quieras y de la forma en que tú quieras, el Señor tomó en serio tus palabras y dijo: cuando te duela, cuando pierdas algo, cuando tengas una herida, no será para que sufras, será para redimir la fe de aquellos que te miren firme, creyendo, avanzando, creciendo, dando pasos. Tomás jamás fue el mismo hombre, jamás. El día que tocó las heridas de Jesús. Iglesia, podemos poner todos de pie ahí donde estamos, por favor. Todos pongámonos sobre nuestros pies. Y te voy a pedir que levantes tus manos al cielo un momento, porque van a haber momentos en que no vas a tener fuerzas para orar siquiera. Yo te lo digo porque no sé si tú eres más fuerte que yo, pero honestamente te digo que a veces no he podido ni orar, y lo único que hago es llorar delante de la presencia de Dios. Pero es ahí cuando el Señor me dice: hay oraciones que no son palabras, hay oraciones que son líquidas. Es cuando no puedes ni hablar delante del Señor. Y veo a tanta gente aquí enfrente levantando esas oraciones líquidas, levantando esas oraciones que no tienen palabras, que son las que Dios escucha también. Y por eso te digo que va a haber momentos en que va a parecer que no tengas fuerzas para orar. Habrá momentos que no te vas a tener fuerzas para cantar. Pero si tienes fuerzas para arrastrarte, para avanzar, por lo menos para ponerte de pie y levantar tus manos y decirle: Dios, seguiré bebiendo de tus fuerzas, seguiré levantando mis alas como las águilas. No tengo el entendimiento de todo lo que está ocurriendo, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Ahí con tus manos levantadas, yo oro para que toda persona decepcionada, o que está sin fuerzas, o que ha mantenido una fe herida, o quizá acá estás a punto de perder una esperanza,
Yo te pido, Dios, que como trataste con el corazón de Moisés, así tú trates con el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Moisés llegó decepcionado y le dijo: Dios, ¿por qué no salvas a tu pueblo y lo dejas sufrir tanto en manos de Faraón? ¿Por qué, Dios? Quizá haya esta misma pregunta en tu corazón. Pero yo te pido, Padre, así como Jesús nunca dejó ir a la multitud de regreso a su casa sin ser saciados con pan de tu palabra, de sanidad, de restauración, no permitas que esta tarde nadie regrese a su casa sin recibir un toque de tu aliento, un toque de esta palabra que pueda penetrar como una espada de dos filos y que pueda sanar, no solo confrontar, sino sanar eso que duele, eso que le ha mantenido en un vilo. No permitas que regresen sin tu gloria, así como no permitiste que nadie regresara con hambre. Recuerda a tu pueblo las promesas que tú nos has hecho y que podamos mediante ellas mirar un futuro mejor. Puedes levantar tus manos y podemos adorar a nuestro Dios. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, sí, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido. Eres tú, Señor, eres tú. Estás a mi lado, cumpliendo tu palabra. tú siempre me abrazas, Es verdad, nunca me has fallado. es verdad, es verdad. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. La vida tiene dolor. La vida es injusta, pero tu Dios es bueno. Tu Dios es bueno. Y en el cielo hay una agenda de tu vida. No eres el resultado de una bacteria que evolucionó y se convirtió en un renacuajo y después en un pez y de pronto acá está. No, 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 no. Saliste del corazón de Dios. Por lo tanto, hay un calendario, hay una agenda en tu vida. Y en esa agenda yo puedo mirar que hay fechas, dado que Él, tu Dios, es el principio y el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Así como hubo una fecha de inicio de ese quebranto, Él es el alfa y la omega. Él no estuvo solamente cuando inició ese dolor, ese quebranto. Él también es capaz de poner, como es la omega, la fecha de fin.
la fecha de recuperación. La palabra dice que no hay nombre más alto, más poderoso. No hay un nombre ni en el cielo ni en la tierra por encima del nombre de Jesús. No sé cómo se llama tu quebranto, pero no está por encima del nombre de Jesús. ¿Se llama cáncer? ¿Se llama divorcio? ¿Se llama dolor? ¿Quebranto? Hay un nombre que está sobre ese nombre. Es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso y declaramos que Él es nuestro Dios eterno. Aleluya. Deja que Él te ministre, que su Santo Espíritu venga sobre ti y fortalezca tu fe, que sane tu dolor. Aquello que te hace sangrar interiormente sea sanado por su preciosa presencia esta mañana. Fluya, fluya la medicina y la sanidad sobre tu vida.